Bienvenidos a una nueva sesión de Discutamos México. El tema en esta ocasión será la lucha democrática que se llevó a cabo en México justamente hace 100 años. Dos personajes fundamentales marcan esa historia: el dictador, el viejo dictador Porfirio Díaz, y la estrella ascendente de Francisco I. Madero. Pero vamos, junto con los amigos historiadores que me acompañan, a analizar toda aquella época, el crepúsculo del porfiriato, los temas de cómo se manejó la vida política y electoral y republicana en general durante esas últimas décadas, y todos los antecedentes que llevaron al momento del estallido de la revolución el 20 de noviembre de 1910. Me acompañan tres historiadores por los que tengo un antiguo y muy profundo afecto. Santiago Portilla, especialista en particular en el maderismo y autor de Una sociedad en armas. Javier Laraballón, un joven historiador, especialista en temas de microhistoria, en particular microhistoria de haciendas mexicanas. Y mi gran amigo, admirado amigo historiador, Jean Meyer, autor de una de las obras históricas clásicas del siglo XX en México, La Cristiada. Bueno, queridos amigos, bienvenidos, y vamos a empezar a hablar de lo que fue México hace exactamente 100 años. Pero empecemos un poco antes. Les propongo que hablemos de lo que era la vida electoral, las elecciones, porque nunca dejó de haber elecciones durante el tiempo, los tiempos de don Porfirio. Por supuesto, Porfirio Díaz siempre respetó lo que mandaba la Constitución. Y por supuesto respetó las elecciones que se dieran en tiempo y forma. Respetó la forma. Por supuesto, sí, claro. La forma siempre, no el fondo. Porfirio Díaz llegó al poder precisamente hablando de la no reelección. Entonces, lo más interesante de la primera etapa, la primera mitad, yo diría, del porfiriato es averiguar cómo pudo sostenerse en el poder. Cómo pudo, después de haber enarbolado esa bandera de la no reelección, convencer al pueblo y a los políticos de que era necesaria su permanencia ahí y que era muy importante que la reelección se diera. Sí, es curioso recordar que quien enarboló por primera ocasión el lema sufragio efectivo, no reelección, fue el propio Porfirio Díaz en uno de sus levantamientos contra Juárez. Claro, y en el plan de Tuxtepec la frase... Era esa. La frase, precisa de que nadie se eternice en el poder y esta será la última revolución, resulta profética al cabo de 30 años. Sí. Pero entonces, tienes razón, lo interesante es preguntarnos libremente ¿por qué duró en el poder 30 y tantos años Porfirio Díaz? Yo creo que nos podríamos hacer los abogados del diablo. Por favor, porque eso hace mucho más realista y divertido el programa. El primer punto de que llega al poder con el programa de no reelección, de sufragio efectivo, y después se olvida tranquilamente del programa. La otra cosa es que tú hablaste del viejo dictador. ¿Te acuerdas que Cosío Villegas decía que cuando empezó a estudiar el porfiriato, y lo estaba estudiando como antecedente de la revolución para entender por qué la revolución se había perdido en los años 40, había perdido su fuego revolucionario, su dimensión de justicia social, lucha democrática, en fin? Cuando empieza a estudiar, dice el dictador Porfirio Díaz. Y después de 15 años de estudios y de publicar unos 10 o más volúmenes, termina diciendo, bueno, régimen autoritario, no cabe duda. Dictadura ya no me atrevería a decirlo. Ahora, fíjate, lo que hizo él primero con esta idea de nación,
Luego, que le fue dando resultado, las distintas reformas legales para permitir la reelección. Primero, una vez después de que hubiera pasado un periodo, luego otra vez por única vez y luego indefinidamente. Esa partecita a mí me parece particularmente curiosa, porque por supuesto Porfirio Díaz llega enarbolando la bandera de la no reelección. Sin embargo, al modificar la Constitución, lo que dice es, claro, no reelección inmediata, pero se dé lugar a mi compadre Manuel González y después regresaré yo. Y luego ya había la una primera intención inmediata. de que sí, no reelección, pero Pero la va cambiando, digamos, paulatinamente en la Exactamente. medida de su propio éxito. Y luego lo que hizo fue rodearse de un nuevo equipo de personas que tenían Eso es. una idea también no solo políticamente nacional, sino económica, cultural, incluso filosófica, que fueron los llamados científicos. Y lo curioso de Porfirio Díaz en el contexto latinoamericano, habiendo sido un dictador, habiendo sido un general, héroe de la guerra contra la intervención Francesa. contra la intervención, es que en realidad organiza un gobierno civilista. Y es un gobierno que se comporta civilmente. Mantiene en todo momento la Sí. forma de las elecciones, o sea... Creo que, en honor a la verdad, que las siglas que presidían el largo régimen de Porfirio Díaz correspondían no a la retórica, sino a la realidad. Orden, paz y progreso. En un país que había vivido décadas con guerras internas y guerras extranjeras como México, introdujo la paz. En un país en el que había desorden, inseguridad profunda en sus caminos, en sus plazas, en sus calles, introdujo el orden. Y en un país enormemente atrasado, cuando Estados Unidos tenía ya trazada toda su red ferrocarrilera de norte a sur, de este a oeste, en 1848 México tenía el ferrocarril que iba del Zócalo a la Villa de Guadalupe. Entonces, es Porfirio Díaz quien verdaderamente construye los 18,000 kilómetros de ferrocarriles y, en fin, ciudades, puertos, en fin, indudable. Tan indudable que el propio Madero, en la sucesión presidencial, libro del que hablaremos un poco después, lo reconoce. Pero claro, esos eran los aspectos luminosos o positivos. Siempre hay los otros aspectos. Digamos, la deuda social del porfiriato y sobre todo la política. Antes de ya entrar de lleno en el siglo XX, yo quisiera hablar brevemente de cómo gobernaba Porfirio Díaz con los estados, los porfiritos que les llamaba Cosío Villegas a los gobernadores, porque parecía que tenía pequeños clones en cada estado que gobernaban como él. Claro, él gobernaba todo el país y se dice que estaba, y de hecho en sus telegramas se puede ver que estaba al tanto de lo que pasaba en todos los municipios, ¿no? Y se preocupaba porque me duele Saltillo, me duele Nayarit, me duele Cuernavaca, ¿no? ¿Tienes algo que decir en de los eso? estados vemos una reproducción del régimen de Porfirio Díaz en mayor o menor grado, por supuesto siempre sujeto al centro. Los gobernadores solían viajar a la Ciudad de México a consultar, a pedir opinión, hasta parecía que medir el estado de ánimo de Porfirio Díaz para tomar decisiones. ¿Y se reeligen los gobernadores? Sí. Hay Indefinidamente casos también. como El de Tlaxcala. Próspero Cahuatzin, precisamente de Tlaxcala, que él hace exactamente lo mismo que Porfirio Díaz. Gobierna un periodo, cede el poder a un amigo, regresa y se queda. Hay otros casos significativos, por ejemplo el de Villada. Villada, un general, acaba como gobernador provisional del Estado de México después de que Porfirio Díaz convence pacíficamente al gobernador, que era un gonzalista, de que no va a tener el apoyo del centro, renuncia, acaba quedándose Villada como gobernador del Estado de México, y Villada también permanece hasta su muerte en 1904, creo, y durante su gobierno, en su primera reelección, se da un caso muy curioso. Se presenta como candidato opositor ni más ni menos que Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz. Cualquiera hubiera podido pensar que iba a ganar Ignacio de la Torre.
Contaba incluso con el apoyo muy importante de los industriales y hacendados de Toluca. Y sin embargo no es así. No, era muy inteligente Porfirio Díaz. Exactamente, El nepotismo no quiso- vino con la revolución. ¿Por qué duró en el poder 30 y tantos años Porfirio Díaz? Llega al poder con el programa de no reelección, de sufragio efectivo, y después se olvida tranquilamente del programa. Vamos a caminar un poco más en el tiempo. Hemos hecho un balance y vamos a llegar precisamente ahora al momento de la oposición. Imaginémonos en 1901. Yo creo que es el momento importante del anarquismo en México. ¿Alguno de ustedes quiere hablar sobre ese momento? Yo diría desde fines del siglo XIX, se nos olvida muchas veces que México está, hoy hablamos de globalización. En México, La globalización existía en aquel entonces, Muy bien. ¿no? Y por ejemplo, todos los grandes movimientos políticos, ideológicos, incluso religiosos o artísticos, bueno, México vive a la hora del resto del mundo. México es un país abierto a la inmigración. Ya empezó la emigración desde los años 80 del Bajío, de Michoacán, de Zacatecas, de Durango, se van a Estados Unidos a construir ferrocarriles. El TRAC de Yuma, por ejemplo, lo construyen michoacanos a fines del siglo XIX. Sea la entrada de anarquistas europeos o suramericanos, sea el contacto con los obreros y el sindicalismo incipiente en Estados Unidos, todo eso explica que México vive, como el resto del mundo, a la hora del anarquismo. Incluso lo que a mí me llama la atención es que en México no haya sufrido la ola de atentados anarquistas impresionantes en toda Europa, donde matan reyes, matan presidentes de repúblicas, y México hay algún que otro conato de violencia por aquí, por allá, pero no, es un anarquismo, yo diría, muy civilizado. organizado. Es que confundir muchas veces el anarquismo con el desorden y el caos. Pero déjame hacer... Pero en México no hay anarquistas nacionales muy connotados. Parte de como no, y pacifismo Ricardo Flores Magón. Después. Pero 1901, estamos hablando de fines del siglo Sí, XIX. en la época en la que y atentan Bueno, mira, Principios Flores de Magón hay que recordar que era Flores oaxaqueño. Magón todavía no era. Era un ¿no? oaxaqueño. Todavía no derivaba. Era un oaxaqueño, hay que recordar eso. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Fue un muy rebelde y tenía esa cepa, ¿no?, anarquista. Y en 1901 es el Congreso Liberal, ¿no? Se habla de liberalismo, Que pero todavía no es anarquista. pero ahí sí, ya, y luego viene en 1903, ya viene propiamente Regeneración y ya viene, la gran manifestación cuando aparece en los balcones de Regeneración, la Constitución ha muerto, ¿no? Pero hay que hacer una pequeña reivindicación o vindicación del anarquismo. Tenía, claro, ese fue su gran pecado histórico, el estar puntuado por todos esos atentados en Europa que marcaron ya en la imaginación pública la imagen del anarquismo como de violencia pura. Pero hay toda una vertiente de anarquismo que más bien es una utopía de la pequeña aldea individual, del pequeño trabajo, de los pequeños grupos y del individuo mismo. Y todo esto está mezclado, estas dos corrientes en el pensamiento de Flores Magón, que no me cabe duda a mí, antes que Madero sí fue él y los otros personajes que rodearon ese movimiento, la primera gran corriente de oposición, ¿no te parece? Sin duda. Pero eran todavía liberales, se decía, queriendo recuperar las corrientes más radicales liberales del siglo XIX. Como Arriaga. Y antes de ser anarquistas, los Flores Magón fueron esencialmente legalistas, como lo fueron todos los del Congreso de San Luis Potosí.
y ellos decían, exijamos el cumplimiento de la Constitución. De ahí que después de ser perseguidos lleguen a la conclusión de que la Constitución ha muerto. Sí. Es la persecución lo que los radicaliza. En 1904 ocurre una nueva reelección de Porfirio Díaz, pero es interesante recordar que sí tenía cartas Porfirio Díaz para jugar. Podía haber, por ejemplo, podemos pensar en ese hubiera. ¿Qué hubiera pasado si Porfirio Díaz se da cuenta que a los 74 años era una buena edad para abrir la posibilidad a Limantur o a Bernardo Reyes? Bueno, Reyes en su momento fue incluso una persona que apoyó, como Porfirio Díaz, las mutualidades, pero fue más allá porque apoyó también a cierta parte del sindicalismo, aunque a momentos también lo reprimía, pero tenía igualmente una visión nacional. Había sido secretario de la guerra entre 1902 y 1904, había creado la Segunda Reserva, que era una especie de ejército popular, un poco de clase media, paralelo al ejército federal, y entre la Segunda Reserva tenía él muchísimas simpatías. Había llevado y le había dado lugar a mucha gente en todo el país. Digamos que se había dado a conocer nacionalmente como secretario. Buena visibilidad. Había tenido una buena visibilidad. Entonces le hacía un poco sombra ya al caudillo. A Porfirio Díaz, pues lo que pasa es que él se dio cuenta que tenía que enfrentarse a los científicos, porque los científicos eran una clique muy cerrada. La gente no los quería. Y el que se les oponía era Reyes. Y es obvio que Reyes quería entrarle a la carrera presidencial. Ya en 1904, cuando se crea la vicepresidencia, él es la segunda opción. Y sin embargo, Porfirio Díaz se decide por Ramón Corral. Quiero entrar a un tema que siempre ha sido importante en las consideraciones de lo que llevó, de lo que desembocó en la revolución, que es el tema obrero, el tema de Cananea y Río Blanco. Tú has estudiado, Jean, los movimientos obreros durante la revolución en un momento, y yo quiero que en esos temas abundes un poco sindicalismo y la importancia que le das, tanto simbólica como real, a esas dos famosas huelgas. Como tragedias no las podemos minimizar, pero yo creo que no debemos cometer el error de considerarlos como antecedentes de la Revolución Mexicana. Son antecedentes porque viene la Revolución Mexicana. Sí, son precedentes, más no antecedentes. Son precedentes y no la preparan. No la preparan. Aunque ya están los magonistas ahí también. Sí, pero magonistas que ya están empezando a llamar a la rebelión armada. Hablan a la rebelión armada y eso, ya que es tu tema de una sociedad en armas, yo creo que es cuando debes explicarnos en qué momento una minoría, pero es una minoría que piensa, es una minoría que organiza y es una minoría que va a influir mucho sobre Madero. Entonces, cómo esa minoría toma la decisión de que no hay más camino que la violencia. ¿En qué momento una minoría toma la decisión de que no hay más camino que la violencia? Pero entonces piensan ustedes que se ha sobredimensionado, como se diría, la incidencia de esas dos huelgas, la de Río Blanco y Cananea, como fracturas del régimen, como agravios de la sociedad en el régimen. Yo creo que hay agravios mucho más profundos, porque fueron mucho más generalizados. Por ejemplo, el crecimiento de las haciendas a costa de los pueblos. Generalizado en el país. Y de los municipios, sí. El régimen porfirista concentra desde luego el poder en pocas manos, pero también la riqueza y la propiedad agraria. Se despoja a muchísimas comunidades agrarias, campesinas, pues en casi todo el país. Esos son agravios presentes en la sociedad. Ahora, sí creo también que las huelgas de Río Blanco y Cananea
tuvieron una difusión de boca en boca, como lo tenía el propio periódico Regeneración, que circulaba más o menos profusamente en todo el país. Sí, el peso en la opinión pública yo creo que es lo que realmente le da importancia. Así es. Hasta tal punto que en la sucesión presidencial el mismo Madero los vuelve a poner de ejemplo como de las malas cosas que ocurren en el régimen de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz comprende muy bien la mecánica de la negociación con sus rivales en los estados, con los generales, con gobernadores, con políticos, en distintos momentos y hasta el final de su gobierno. Sin embargo, él no comprende, no le entra en la cabeza esto de los movimientos sociales, un movimiento obrero. Bueno, era un como liberal. que no, y lo único que ve es Un liberal decimonónico. son grupos rebeldes a la autoridad que no obedecen lo que tienen que obedecer, y pues no hay más que aplastarlos, no hay que negociar con ellos. Y sin embargo, Porfirio Díaz está a punto de resolver lo de Río Blanco. Sí. No hay que olvidarlo. Sí, porque lo impresionante es que los obreros, los huelguistas de Río Blanco, recurren A Porfirio, al papá, al papá de todos los al mexicanos. papá Máximo, y sí, con una fe conmovedora. Están convencidos de que los va a escuchar y que va a proteger a sus hijitos víctimas de una injusticia y una situación tremenda. Vamos a la entrevista a Díaz Krillman, les sugiero. Una famosa entrevista en donde un periodista estadounidense, James Krillman, muy famoso, había estado en la guerra de Cuba. entre Estados Unidos y España, y en Pearson's Magazine, si no recuerdo mal, a principios de 1908 aparece esa entrevista en la que Porfirio Díaz declara ¿qué? Él dice que México está preparado para elegir a sus gobernantes. Y que él verá con gusto. El surgimiento de un partido de oposición y que él no se presentará a la siguiente elección, la de 1910. Entonces, aquí la pregunta es, ¿fue tan determinante de nuevo la entrevista a Díaz Krillman como se ha dicho o no? Bueno, es que se ha exagerado en el sentido de decir que por la entrevista de Díaz Krillman, los opositores dijeron, esta es la nuestra, vamos por ella. Yo creo que no. El movimiento magonista ya estaba incluso en el exilio y muy radicalizado al extremo de que en su manifiesto liberal de 1906 ya habían llamado a las armas para derrocar a Díaz. Madero ya estaba preparándose para la elección de 1910, sabiendo que era necesario organizar un movimiento nacional porque localmente no se podía hacer nada. Reyes ya estaba también enfocando todas sus baterías a hacerse presente y a tratar de lograr que Porfirio Díaz lo nombrara en su fórmula como candidato a vicepresidente. O sea, todas las fuerzas que actuaron en 1909, 1910, ya estaban presentes cuando la entrevista... ¿Qué decía Cosío Villegas? Bueno, don Daniel decía que la entrevista era un cohete mojado, que nunca explotó y que los historiadores hemos inventado la importancia de la entrevista. Krillman, en realidad, lo presentaba al público norteamericano para justificar la reelección en Estados Unidos de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, ofreciendo un ejemplo de espléndido estadista latinoamericano. Eso le permitió a la oposición, una vez que don Porfirio había proferido esas tres afirmaciones, México ya está maduro para la democracia. Saludo con mucho gusto el nacimiento de una oposición, no volveré a presentarme. Esa. Le tomaron la palabra y ya podían saltar a la palestra públicamente. Entonces, sí, la entrevista a Krillman sí tuvo importancia muy grande, pero no fue la causa de todo esto. Fue el pretexto. No Fue el hubo pretexto. no hubo una causa. Nunca hay, en general en la historia, hay que decirlo, una causa única. También está el factor de la crisis financiera de 1907. Sin duda. Aunque México sigue siendo un país en ese momento de una economía, pues en todos sus aspectos bastante sólida. Pero otra vez quiero decir que la globalización ya existía, porque la crisis financiera del 7, que se parece muchísimo a la del año pasado, que empieza con la caída de una casa comparable a la casa Lehman,
y que deciden dejarla caer en lugar de salvarla, en México tuvo como consecuencia la quiebra de un sinnúmero de bancos. Y fue una crisis financiera que además intentó resolverse con aumento de impuestos, con aumento de impuestos a las clases bajas. Está también el elemento, digamos, de la falta de circulación y de renovación en la clase política, Porfirio. Sin duda. Creo que eso sí es un factor, a mi juicio, sí, muy importante. Tú hablaste de las generaciones, Jean, ¿no? Porfirio Díaz nace en 1830, casi nace con México. Es un hombre que casi representa o encarna la marcha tan difícil del país y la vive. No vivió la guerra de Estado, digo, no de independencia, pero casi. Pero casi. Tuvo una participación muy temprana. En Estados Unidos. En Estados Unidos, desde luego la reforma, no se diga la intervención. Pero sí le influyó. 37 era un patriota, batallas. Era un patriota. Sí. Lo que ocurre es que había, bueno, ya 3 generaciones. La suya propia, que ya la enorme mayoría de sus amigos estaban muertos en esa época. La siguiente de los científicos que estaban ya bastante, ya estaban en sus 70s, o 60 y tantos. Y luego la generación, digamos, modernista, la nacida, digamos, entre, vamos a decir, entre 65 y 1880, pues que ya tenía sus 40 años, ¿no? Madero nace en 73. Madero más en 73, es decir, había una impaciencia de gente en todo el país, de clase media, políticos, aspirantes a políticos, que para hacer una carrera política, pues tenía que esperar al que el venerable, anciano, dictador como el presidente, el gran don Porfirio, ¿verdad?, pues decidiera bajarse de la silla que tanto amó. Así es. Deliberadamente he querido que tratemos el contexto social, económico, sobre todo político, y he retrasado el referirnos a Francisco Madero. Ahora, en esta parte de nuestra conversación, hablemos de las ideas políticas de Madero, no tocando tanto la biografía del personaje tan especial que va a ser objeto de otra próxima sesión, sino sus ideas democráticas. ¿Qué me quieren ustedes decir en torno a eso, en torno al ideario maderista, a eso que Cosío Villegas llamaba la inocente tesis de Madero? La libertad. Lo que yo tengo, claro, Madero en sus memorias lo dice muy claramente. Su democratismo, su interés por la política, no nace políticamente, no surge de un afán político, surge del afán espiritual de Madero. Madero lo que quería era que el pueblo mexicano, que todos los mexicanos tuvieran las condiciones de libertad indispensables para su evolución espiritual. Eso era lo que le importaba realmente a Madero. Por eso se convence. Él platica de esta experiencia como medium, cuando empieza a ser medium escribiente, cómo se sienta con el lápiz en la mano una vez durante horas, y pergeña unos garabatos, no es nada. Otra vez lo intenta y después de un buen tiempo de estar ahí sentado, escribe la frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese momento, según lo que él mismo cuenta en sus memorias, es que él se da cuenta que debe dedicarse a la actividad política, que debe democratizar a México, que debe abrir las condiciones para hacer libres a los mexicanos, porque solo siendo libre puedes evolucionar espiritualmente. Hablemos de las ideas políticas de Madero. Su democratismo, su interés por la política, surge del afán espiritual de Madero. Yo recuerdo que Cosío Villegas decía que el libro era mucho más respetable, el de la sucesión presidencial en 1910, publicado en 1908. Distribuido en el 9. Distribuido en el 9, pero el hombre
tenía más información y más estructura de lo que uno, al paso de los años y con tantas telarañas y leyendas y demás, le quiere conceder. José Villegas dice que no era un libro profundo. Probablemente no era ese libro profundo, pero era un libro muy legible, era un libro convincente. Y en él Madero llega al punto en el que dice: lo que ha causado los problemas de México ha sido el militarismo y es el absolutismo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un gran gobernante, es un hábil estadista, dice, pero sus buenas intenciones se tuercen con ese afán de permanecer en el poder. También entre las cosas que dice y que me parecen muy importantes es que lo que se le pide en ese momento a Porfirio Díaz es que permita que la vicepresidencia se elija libremente. Por supuesto, a la postre Porfirio no cumple ni siquiera eso. Él plantea el surgimiento de un partido para presentar un candidato a esas elecciones que se oponga a Porfirio Díaz. Pero por supuesto siempre clama porque Porfirio Díaz sea quien se dé cuenta de que tiene que abandonar el poder para que el país evolucione. Muy bien. Es un libro que seguramente Francisco I. Madero pensaba para que lo leyera Porfirio Díaz antes que cualquier otra persona. Hay ideas, hay muchas interpretaciones sobre la importancia del libro, pero hay quien piensa que la Revolución Mexicana empezó con un libro. Y aunque se puede discutir esa idea, en la provincia mexicana hay testimonios. Por ejemplo, en San José de Gracia, recuerdo haberle oído a Luis González decir que la gente se entusiasmó mucho con el libro, porque pensaba que una vez que llegara Madero, si iba a llegar al poder, después de leer el libro, iban a acabarse los impuestos. Yo tengo otro ejemplo en la hacienda de una de las haciendas de Valparaíso. El padre, ¿En qué estado? Zacatecas. El padre de Aurelio Acevedo, que en ese momento era un muchacho de 9 años, era administrador de la hacienda. Después del trabajo leía a los peones páginas de la sucesión presidencial. Y Aurelio Acevedo me decía que su padre era un maderista convencido y que la gente escuchaba religiosamente la prédica, porque realmente es una prédica democrática de Madero. Pero a mí me gustaría preguntarle a Santiago cómo es que Madero llega a la opción de la lucha armada, siendo como era, profundamente pacífico y con una desconfianza enorme para la violencia. Así es. Cuando Madero decide esto, que hay que esperar al movimiento nacional y que para ello hay que crear un movimiento de esa magnitud, va buscando en todos los estados de la República y mediante distintos contactos a los liberales, a los independientes, gente pacífica. Por cierto, él había estado ligado a los Flores Magón en 1903. Cuando los Flores Magón llaman ya a la revolución, entonces él se separa y dice no. Y deja de subvencionarlos. Y deja de subvencionarlos porque les daba dinero. Deja de subvencionarlos y les dice, están ustedes equivocados, esto no es el momento de una revolución. Lo primero que tenemos que hacer es organizar un movimiento nacional que pueda contender dentro de la ley y pacíficamente por el poder, por la presidencia. Entonces, él se dedica, por una parte, a generar esta red que ahorita voy a explicar, por otra parte, a tener liquidez económica. Ya en la última etapa, antes de las elecciones de 1910, vende sobre todo a su parentela sus propiedades para tener dinero en efectivo porque sabe que lo va a necesitar y se prepara intelectualmente con la sucesión presidencial. La red, a través de distintos contactos, va encontrando a gente importante. Algunos son empresarios, otros son profesionales, que sabe que son independientes, que no han podido acceder al poder, lo que mencionabas hace rato, de estas élites del poder cerradas completamente, que no permiten el acceso de los jóvenes, y con todos ellos se cartea, y es en ellos en los que se basa durante la campaña electoral, que eso ya es el siguiente tema,
para crear su red de clubes. Y provoca una ola de apego y de esperanza, sobre todo en esas clases medias y aún en estratos inferiores, digamos. Impresionante En términos económicos y en su sociales. recorrido, donde hay las condiciones, porque sufre también mucho acoso en muchos lugares, sus partidarios también. En ocasiones no pueden ni siquiera convocar a un mitin en una plaza pública, se lo prohíben. Entonces tiene que verse en casas particulares. De pronto puede conseguir un teatro donde se reúnan otras personas, pero hay lugares como en Orizaba, en distintos lugares de Veracruz, también del norte, en donde las multitudes que lo reciben se cuentan por miles y decenas de miles. La incluso. documentación fotográfica, incluso cinematográfica de la campaña, Es muy importante. es impresionante. Es impresionante lo que él logra. Y Jóvenes, él solo viaja. viejos, alegría, viva Madero. Él solo viaja. Era el grito que recorría y él solo Con viaja. su esposa, Sarita. Sarita, y con un compañero orador, que en la primera gira fue Félix F. Pallavicini, pero a partir de la segunda ¿No era buen orador? fue Roque Estrada. Madero era excelente orador, tenía una voz tipluda, era chaparrito, ¿sí? Tenía su barbita de candado, pero era muy afable. De inmediato proyectaba confianza, afabilidad, bonomía. La gente se le rendía. En los mítines lo ovacionaban enormemente, a pesar de su voz tipluda. Convencía a todos, su lenguaje era muy directo. Yo ahora, disculpen ustedes quizás el atrevimiento, pero diría que fue el Obama de México de ese momento. No, está muy bien visto. Hay un momento en donde la alternativa de Bernardo Reyes queda atrás y Porfirio Díaz lo manda a una misión, él mismo se desecha y aparece ya el antirreeleccionismo, ya aparece propiamente Madero como la alternativa. El antirreeleccionismo tiene una gran ventaja por un error estratégico de los porfiristas. Ellos hablan de Madero como el loquito de Madero. Igual que la familia, pero bueno, es otro tema. Sí, y para ellos, el problema, el peligro real, es Bernardo Reyes. Entonces enfocan todas sus baterías. Se van con la finta. Enfocan todas sus baterías contra Reyes. Y mientras Madero anda recorriendo el país. No, pues tumban el último obstáculo. Sin que se fijen mucho en él. Y cuando por fin logran que Reyes se vaya, los reyistas decepcionados que quedan, en su inmensa mayoría, se van a las filas del antirreeleccionismo que ha estado fortaleciéndose. Entonces son una serie de circunstancias. En ese sentido, las primeras giras de Madero se dan cuando él no es candidato. Es un movimiento antirreeleccionista, pero él no es el candidato. Entonces, pues, tampoco se le puede atacar directamente si él no ha dicho, yo quiero ser. Porque es tan democrático, ya quisiera yo que nuestros políticos actuales fueran así, ¿sí? Que él dice, el candidato del antirreeleccionismo, primero el Centro Antirreeleccionista de México, deberá salir de una convención donde vengan representantes con cartas, con las firmas que los respaldan, un representante por cada 500 firmas, y de ellos tendrá que salir la elección de quién quieren como candidato. Él en ningún momento dice, yo quiero, aunque todo el mundo ve que es el organizador, es la cabeza del movimiento. Y eso sucede hasta el 15 de abril de 1910. Y entonces, bueno, vamos ya llegando al momento entre abril y noviembre, ¿no? Ocurren las elecciones. Vayamos con, digamos, echemos de fast forward a la película. ¿Qué ocurre? Los momentos clave. Bueno, en la convención se elige, se consagra la alianza entre antirreeleccionistas y reyistas, eligiendo como candidato a presidente a Madero y como candidato a vicepresidente al doctor Francisco Vázquez Gómez, que había sido, por cierto, médico de Porfirio Díaz. Sale a una gira al norte, pasa por San Luis Potosí, llega a Monterrey, y en Monterrey es aprehendido porque su compañero Roque Estrada había dicho en San Luis Potosí algo contra Porfirio Díaz.
a partir de la aprehensión de Madero, se desata una represión terrible sobre la dirigencia antirreeleccionista y reyista unida al antirreeleccionismo en todo el país. Entonces, en todo el país los meten a la cárcel, los persiguen, tienen que huir, tienen que esconderse, muchos cruzan la frontera. Entonces, esas son las condiciones en las que se dan las elecciones. Y no solo eso, el día de las elecciones, cuando van los votantes a elegir a los electores, porque era un sistema doble, medio parecido al actual norteamericano, se presentan la gente a las urnas, y las urnas han sido cambiadas de lugar, no les permiten entrar a donde están las urnas, hay fuerza pública afuera, los amenazan con que si llegan y votan, porque además el voto era abierto y con firma, ¿sí? Para elegir al elector, que si votan a favor de los antirreeleccionistas los pueden matar. Bueno, aún así consiguen elegir a algunos electores, pues a esos electores ya no los dejan pasar en la siguiente ronda. Y aún así logran que pase uno, y a ese le cierran las puertas del Congreso. El día de las elecciones no les permiten entrar a donde están las urnas, hay fuerza pública afuera, y aún así logran que pase uno, y a ese le cierran las puertas del Congreso, un diputado. Quiero, en ese momento, señalar la paradoja extraña de que esta crisis de legitimidad se da al mismo tiempo de la apoteosis del centenario. Porfirio Díaz cumple 80 años, México cumple 100 años, se da el grito, es esta inmensa fiesta en donde hay todo el mes de septiembre está lleno de actos, algunos extraordinarios, discursos de toda índole. México está de fiesta. En fin, es el reconocimiento del mundo al régimen de Porfirio Díaz, es la consagración, la apoteosis. Y después de los fuegos de artificio. Hay una anécdota muy buena. El 15 de septiembre en la noche, después del grito, de pronto está Federico Gamboa, a la sazón subsecretario de Relaciones Exteriores, y está junto al embajador alemán admirando ya cuando de pronto en un lado de la plaza del Zócalo se oye gentío y algo como 2 disparos, y se ven gentes moviéndose por allá y se ven pancartas, y entonces se van acercando, y en una de las pancartas es una pancarta con la imagen de Madero, y entonces el embajador alemán le pregunta a Federico Gamboa, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y dice, son admiradores del general Díaz lanzando vivas, porque gritaban ellos, ¡muera Díaz! ¡Muera Díaz! Y dicen, están lanzando vivas al general Díaz. Y entonces dice, pero ¿y esa persona es el general Díaz de joven, porque de joven gastaba barbas, dice, ¿no? Pero cuando llega Gamboa y escribe en su diario esa anécdota, dice la verdad. Dice la verdad y dice... Parece que al día siguiente, no sé si te acuerdas, que le dice a Porfirio Díaz en Petit Comité, junto con el gabinete, lo que había pasado de verdad. Y Porfirio Díaz, como esfinge que era, se queda callado, muy contrariado, y sale. Algo sentía o presentía. Madero, premeditadamente, espera a que pasen las fiestas del centenario, porque no quiere echar a perder ante el mundo el centenario de la independencia. Entonces lo hace a propósito y aprovecha ese tiempo para organizarse. Le dan libertad caucional en la ciudad de San Luis Potosí, de la que no puede salir. Él establece una rutina de caminar todos los días muy temprano en la mañana por una misma ruta, y justamente el 5 de octubre se va a la estación de trenes. El 6 de octubre, el 5 está fechado el plan. El 6 de octubre, donde se disfraza de ferrocarrilero, se sube a un tren rumbo a la frontera. Fantástico. Y entra a Estados Unidos enseñando billete, que era mejor que el pasaporte. Yo quiero que lleguemos a las conclusiones, pero es curiosa la historia porque
Después de del brote revolucionario en Puebla y la muerte de los hermanos Cerdán antes del 20 de noviembre, El 18. que ya Gamboa en su diario anota claramente como un presagio de lo que iba a venir, el 20 de noviembre mismo pasa muy poco, o casi no pasa nada. Imaginamos la revolución y pensamos que todo el país se incendió instantáneamente el 20 de noviembre. Creo que será objeto de conversaciones y debates en Discutamos México posteriores, hablar de lo que ocurrió a partir del 20 de noviembre. Sí. Pero hay algo que quiero que ustedes traten, que es el significado, la vigencia, para nosotros ahora en 2010, de esa gesta democrática, porque creo que aquí sí la palabra un poco pomposa vale, gesta democrática, que los mexicanos, que los demócratas de tiempos finales del porfirismo, acaudillados por Madero y por muchos otros personajes, hicieron. Es importante defenderla, pienso yo, en un momento en el cual, nuestra democracia es joven, es frágil, es novata, apenas estamos empezando a llevarla a cabo. ¿Fue un profeta de la democracia Madero? ¿Qué tanta lealtad, qué tanta admiración debemos tenerle? Yo le tengo una gran admiración a Madero, pero sería mucho más fácil explicar esa admiración por el Madero presidente y gobernante. Yendo un poco a contracorriente, porque siempre se nos dice admirable Madero el insurgente, el del 20 de noviembre, pero después, pobre diablo, ingenuo, para no decir cosas peores, que se puso solo la soga al cuello y en fin, y que no hizo la revolución y que hasta traicionó, se olvidó de la dimensión social, se olvidó de la dimensión agraria. Todo eso no es cierto. Madero hubiese podido terminar tranquilamente su presidencia y eso sí, no hubiera buscado la reelección ni la reelección 4 años después. No. Y hubiéramos ganado un tiempo en la transición democrática 80 años. Sí. Enorme. A la luz del presente, yo diría que la lucha de Madero nos debe hacer apreciar lo que tenemos hoy, que un tercio, tengo entendido, de la opinión pública cree que no tenemos, que es la libertad, con la que nos expresamos, con la que nos movemos, con la que nos organizamos políticamente, con la que criticamos. O sea, Madero tenía que decirles, no digan nada del presidente, y ve tú lo que del presidente se puede decir hoy. ¿Cuál es la vigencia de Madero? Su amor por la libertad. Pensar que solo con la libertad se puede evolucionar espiritualmente. Tú, en concreto, ¿por qué admiras a Madero? Yo creo que el Madero admirable es ese hombre desinteresado y bien intencionado que incursiona en la política. Ante esas voces que muchas veces escuchamos en estos tiempos que dicen vivimos una situación igual a la de fines del porfiriato, yo les diría que no, vivimos una situación como la del gobierno de Madero, con plenas libertades que por supuesto a veces crean situaciones tensas en la opinión pública, porque todo se puede decir, porque los periódicos pueden atacar a quien quieran, porque los periódicos son libres para publicar sin ningún riesgo de encarcelamientos, de ningún tipo de las cosas que sí se sufrían en el porfiriato. Y precisamente eso es lo que veo de admirable en esta democracia frágil que tenemos, que se parece un poquito a aquella democracia de Madero de 1911. Pues entonces la conclusión, amigos, si me permiten, recogiendo sus palabras, es que estamos ahora ensayando justamente el tipo de régimen que Francisco Madero, recogiendo la mejor tradición democrática y liberal de México, entrevió y por la que luchó y finalmente por la que murió. Recordar que la libertad es un fin en sí mismo y como el aire solo se aprecia de verdad cuando se pierde. Esperemos no tener que perder el aire de la libertad para verdaderamente apreciarlo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, queridísimo Jean. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en Discutamos México.
Maduro fue un gobernante congruente con lo que pensaba y no podía llegar al poder y hacer lo contrario de lo que había predicado. No se puede con Madero. No sabe matar, no ejecuta. En un régimen maderista se requería de ciudadanos y no de súbditos. Es un acontecimiento mayor, que es una tragedia. Carranza le dice, una revolución que pacta es una revolución que se suicida. La misma confianza lo asesinó a él. Y va a abrir las compuertas a la guerra civil y a la revolución en grande.